Buenas tardes. Buenas noches. No, a ellos. Buenas noches. Good evening. Good evening. Ah, vamos a hablar unos 15 minutos We're going to talk about for about 15 minutes. y vamos como Wally no iba a estar, o no estuvo más bien, ¿verdad? While he's absent, he's not here. Por eso hice este borrador por si la persona que me fuera a ayudar. He made this for the person to help him, and I'm that person. Ok. Vamos a hablar de lo que el apóstol Pablo escribió a Timoteo en su segunda carta. Today we're going to talk about what Apostle Paul wrote to Timothy in the second letter. Es en el capítulo 3 en la segunda carta a Timoteo y versículos 16 y 17. Y aquí yo lo había escrito, pero lo tienes ahí mejor, ¿verdad? We're going to be focusing on second letter of Timothy, chapter 3, verses 16 and 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. And it's written, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate equipped for every good work. Cuando leemos la escritura, leemos a veces algunos pasajes y creemos que lo que dice allí no tiene mucha enseñanza. Sometimes when we read the Bible and we look at the verses, sometimes we just gloss over them and not really pay attention to their meaning. Estos dos textos que escribió el apóstol Pablo, hay mucha enseñanza y que podemos, unas 2 o 3 horas a lo mejor hablando nada más de estos dos textos. These two verses that Apostle Paul wrote here, we can spend hours on it just by these two little verses. Pero yo dije 15 minutos. But I decided only 15 minutes. Y vamos a ver nada más vamos a ver un punto, ¿verdad? Vamos a ver un punto. Leemos, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. We're going to focus on one point only, and that point is that all scripture is inspired by God and it's profitable for teaching. Y ahí es donde debiéramos de preguntarnos, ¿qué nos enseña la escritura? And that's where we need to ask ourselves, what is the scripture showing us? Si el mundo religioso se meditase en estos textos, podría ver que hay mucha enseñanza para saber en qué lugar se encuentra delante de Dios. If we meditate on these verses as Christians, we can really see what God is trying to tell us through these verses. Es útil, dice la escritura es útil para enseñar. It says that the scripture is profitable for teaching. Bueno, ¿qué es lo que nos va a enseñar? Now, what is it that's going to teach us? Bueno, nos enseña acerca de la iglesia. It's teaching us about the church. Nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, cuando estaba con los apóstoles, estaba él y los apóstoles solos, y él les pregunta, allá en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16, no lo voy a leer, nada más lo voy a decir, ¿verdad? Pero, ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y luego unos contestan, pues dicen que tú eres Elías, y otro por allá dice, pues dicen que eres Jeremías, y otro por allá dicen que eres Juan el Bautista, y otro más acá dice, o alguno de los profetas. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién decís que es el Hijo del Hombre? Y Pedro se adelanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Well, what he was saying is that we. Son 5 versículos. Sí, sí. What he was saying is, we look at Jesus in the book of Matthew. He starts talking about. He asked his disciples when he was doing his ministry with them. He asked them, "Who do you say I am?" And many say, "You're the prophet Elijah. You're all these many things." And then he asked Peter, "Who do you say I am?" And he asked him, "You are the Christ." And that's where he kind of left it off. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Yes, and he says, "You are blessed." Que lo que dices no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los That cielos. what you're saying is the flesh and blood didn't tell you, but my Father in heaven has revealed it to you. Of him saying that he's the Christ. Y Cristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yes, and Matthew 16:13-18, he says, "And upon this rock I will build my church." Verse 18. ¿A cuál roca? Bueno, ahí tendríamos mucho que hablar, ¿verdad? Pero se está refiriendo a la respuesta que dio el apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Está reconociendo la divinidad de Jesús. And what rock are we talking about? We can spend a lot on that, but we're going to focus on why Jesus said that to Peter, sorry. Entonces, el Señor dijo, edificaré mi iglesia. Jesus says, "I'm going to edify my church." ¿Cuál iglesia? Now, what church? La iglesia de Él, la iglesia de Cristo. The church, Jesus' church. Él es el dueño de la iglesia. He is the owner of the church. Bueno, aquí recuerdo, no tienen que leer el texto, pero Acts 20, versos 28, en inglés. Y en español es Hechos 20, 28, pues por si no lo encuentras, ¿verdad? Dice, el apóstol Pablo cita a los ancianos de Éfeso y les da un discurso y luego en el versículo 28 dice, velad por ustedes, ¿verdad? Y después por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su sangre. Yes, and in Acts chapter 20, verse 28, it says, "Be on guard for yourselves and for all the flock among which the Holy Spirit had made you overseers, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood." Entonces, ahí está diciendo que Cristo ganó la iglesia con su sangre. So right there it's saying that Jesus purchased this church with his blood. Bien, el cumplimiento de la iglesia, vamos a recortar muchos puntos, ¿verdad? Pero el cumplimiento de la promesa que hace Jesús, edificaré mi iglesia, se cumple en la fiesta de Pentecostés, después de la Pascua en la que él murió. En mucho, ¿verdad? No, está bien. Okay. So the completion of his promise, Jesus, it happened in the day of Pentecostal when the Holy Spirit came unto them. En la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Sí. Sí. Okay. Leemos en Hechos 2, bueno, lo van a leer ustedes en su casa, pero no lo vamos a leer aquí. Pero desde el versículo 1 hasta el versículo 47, ahí está el establecimiento de la iglesia. So he's saying in the book of Acts chapter 2, from chapter 2, verse 1, all the way to 47, there's the whole day, the whole time of when the church was established. En el capítulo 2 dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y luego de pronto viene un estruendo y como un viento recio que soplaba y aparecieron sobre las cabezas de los apóstoles lenguas repartidas como de fuego. So he's reading chapter 2, verse 1 starts, "When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly came from heaven a noise like violent rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. And there appeared to them tongues as of fire distributing themselves, and they rested on each of them.
And they were filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit was giving them utterance. Y ellos en el versículo 11, ellos están hablando los 12 apóstoles, ya escogieron al que tomó el lugar de Judas. Están hablando y la gente que está allí los están oyendo en el idioma en los que en las ciudades que ellos nacieron, en los países que ellos nacieron. So in verse 11, it shows that the Holy Spirit gave them the gift of speaking in tongues of the native language of the people around them. Dice en el versículo 11, ¿cómo es que les oímos hablar no son estos galileos, cómo es que les oímos hablar en la lengua en que hemos nacido? Las maravillas de Dios. And people were astonished, asking them, how is it that these men are able to speak in our language? And that just shows the marvelness of our God. En el versículo 11, en el texto 11 de Hechos 2, había cretenses árabes y ellos decían, ¿cómo les oímos hablar en la lengua en que hemos nacido? Las maravillas de Dios. ¿Cómo les oímos hablar? ¿Cómo es eso, verdad? Bueno, ese fue el primer milagro que hay allí en aquellos que van a formar la iglesia. In verse 11, it reads, Cretans and Arabs, we hear them in our own tongues, speaking of the mighty deeds of God. Now, how was it that they were able to understand what they're saying? It's just God working through them. And it was the first miracle that he gave to the church. Entonces, la respuesta de algunos, ¿verdad? Siempre va a encontrarse gente que se burla. Now, we're always going to see people, their response is always to make fun of it, not believe it, and bully them. Y dicen, están borrachos. And the first thing they say, what they think about those people is that, oh, those people are just drunk. Y Pedro se levanta y entonces él predica el primer sermón en lo que es o va a ser la iglesia de Cristo. So Peter gets up and he starts speaking to them, and it becomes the first sermon of the church. Y a partir del versículo 14 hasta el versículo 21, la introducción de la predicación del apóstol Pedro es hablando acerca de los profetas, de los salmos, ¿verdad? And starting on chapter 2, verse 14, that's where we see Peter giving his sermon, and his sermon is about the prophets of old. Pero a partir del versículo 22 hasta el versículo 36 va a hablar del evangelio. And starting on verse 22 all the way to 36, that's going to be talking about the gospel, what it is that the church is going to bring. Allí menciona Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, que David, hablando del rey David, siendo profeta, dijo o profetizó que el alma de Cristo no iba a quedar en el Hades, ni su cuerpo iba a se iba a corromper. So here we see him talk about the patriarch David in verse 29. Brethren, I may confidently say to you regarding the patriarch David that he both died and was buried, and his tomb is still with us today. Verse 30, and so because he was a prophet and knew that God has sworn to him with an oath to seat one of his descendants on his throne, he looked ahead and spoke the resurrection of the Christ, and he was neither abandoned to Hades nor did his flesh suffer decay. So here it's establishing that death is no longer an issue with Jesus coming and dying in our place. Entonces, ahí el apóstol Pedro está predicando la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. So Peter is preaching about the resurrection, the death, the resurrection, and the new life that will have. Que eso lo cumple las personas que obedecen el evangelio, creyendo, arrepintiéndose y muriendo al pecado y siendo sepultado o hundido en las aguas y luego salir a una vida nueva. And these people are the ones who hear the gospel, obey it, understand it, get baptized, and rise anew as new creations in Christ. Por ejemplo, ahí en Romanos capítulo 6, y versículo 3 y
varios versículos, pero dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Sí, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. And in Romans chapter 6, verse 3, or do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into his death? So just the way that Jesus died and he was resurrected, that's the picture of us doing that when we get baptized, we're dying our old selves and becoming rising up as new creations. Cristo edifica su iglesia ese día. On that day, that's when Christ edified his church. Cuando el apóstol Pedro termina su predicación, Hechos 2:36, When Apostle Peter finishes his sermon, dice, sepa pues toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37 dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. So at the end of the sermon, when the people asked Paul, what is it that we do now? And he said, obey the gospel, be baptized, and repent, and you'll receive salvation. Okay. Entonces, ahí está la edificación de la iglesia. Ahí la iglesia es edificada. En Hechos 2:47, el último texto de Hechos 2, y en la parte final del texto 47, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. So this whole sermon is the day that God, Jesus, is edifying his church. And on verse 46 of chapter 2 of Acts, day by day continuing with one mind in the temple and breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart. So he's showing us how it is the church is going to be working. Entonces ahí está la iglesia. Y como conclusión, ¿verdad? Cristo edificó su iglesia ese Pentecostés. And how is it going to end? In Acts 47, chapter 2:47, we see praising God, having favor with all the people, and the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Y si preguntara a la gente, ¿dónde edificó Cristo la iglesia? La respuesta es en Jerusalén. And if people are asking, where is it that church edified his church? And the answer is in Jerusalem. ¿Qué día? On what day? Un domingo. On a Sunday. Primer día de la semana. The first day of the week. ¿Cómo sabemos eso? And how do we know that? Porque ese Pentecostés Because that day of Pentecost cayó en un primer día de la semana. Fell on the first day of the week. Y la Biblia nos dice que todo empezó a suceder a partir de las 9 de la mañana. And the Bible says that all of this started happening around 9 in the morning. ¿Cómo sabemos que era las 9 de la mañana? And how do we know it was 9 in the morning? Porque en Hechos 2 y el versículo 14, el apóstol Pedro dice, estos no están borrachos, porque es la hora tercera del día. And how do we know? Because on Acts 2, verses 15, it says, for these men are not drunk, as you suppose, for it is only the third hour of the day. Los judíos llevaban sus horas a partir de que sale el sol. Y la hora tercera era 3 horas después de que salió el sol. Para nosotros sería aproximadamente las 9 de la mañana. So at that time, the Jews at that time, the way they knew what time was, they counted down the hours of when the sun was rising. And if we
Compared to nowadays, about 3 hours when the sun is going up, that's around 9 a.m. Entonces ya sabemos que fue un domingo, que fue en Jerusalén y que se empezó a predicar a partir de las 9 de la mañana. So we know it was on a Sunday. We know it was 9 in the morning, and we knew that it was in Jerusalem. Y en el año 33, And in the year 33, es decir, el año 33 de la era cristiana. yeah, that is AD, after death, year 33 AD. ¿Y cómo sabemos que es el año 33? And how do we know it was the year 33? La era cristiana se empieza a contar a partir del nacimiento de Jesús en este mundo. The Christian era in this world, it starts from the day that Jesus was born. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, déjenme ver, este sí lo quiero leer. And in the Gospel of Luke, in chapter 3, A ver, hoy, ¿dónde estás? En el versículo 23 in verse 23, del capítulo 3 de of Lucas, chapter 3. dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. It says on chapter 3, in the book of Luke, chapter 3, verse 23, when he began his ministry, Jesus himself was about 33 years of age. Hijo que se creía de José, y así va toda la genealogía. Being, as was supposed, the son of Joseph, the son of Eli, and it keeps going of the whole genealogy. Entonces, si Jesús tiene 30 años, dice aquí Lucas, siendo como de 30 años, empezó su ministerio. So if Jesus had around 33 years of age, it says here that's how when he started his ministry. Y su ministerio duró como unos 3 años y meses, o entre 2 años y medio y 3 años y medio, más o menos duró eso. And his ministry lasted about 2.5 to 3 years long. Así que él murió de 33 años. So he died at 33 years old. Y después de que murió, 50 días después, el Señor edifica su iglesia. And once he died and resurrected 50 days later, that's when he edified his church and established it. Entonces ya tenemos todo lo que podamos decir a alguien que demande razón de nosotros. So now we have everything that we need to answer to somebody who's questioning us about our faith. Sí, es decir, al principio leímos segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 y Pablo dice que la escritura es útil para enseñar. Bueno, ¿enseñar qué? Acerca de la iglesia. Enseñar acerca de su organización, enseñar acerca de la doctrina, enseñar acerca del plan de salvación. So going back to the first verse in 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for correction, for instruction. And what is it that we're instructing? We can go back and meditate on the word and see when his church was established, see how it happened, and we become profitable so we can have everything we need to do the good works. Así que si alguien nos pregunta, ¿por qué dicen ustedes que esta es la iglesia de Cristo? So if somebody asks us, why do you say this is the Church of Christ? Porque seguimos la adoración como está en la Biblia. Because we follow the worship that is plainly shown in the Bible. Tenemos la organización que está descrita en la Biblia. We have the organization, the family that's shown in the Bible. Utilizamos predicando el plan de salvación que está en la Biblia. We utilize the plan of salvation to bring people to the gospel that's in the Bible. Y la organización de la iglesia es solamente local. And the organization of the Bible is local. No hay de que otro obispo o anciano tiene injerencia aquí. There's no man or some prophet or anybody above telling us that this is how it is. Ni nosotros tenemos injerencia en otros grupos de la iglesia de Cristo. And neither do we have any, we're not above anybody, not one, nobody, everyone's the same. Conclusión, ya sabemos lo que la Biblia puede enseñarnos. Esta es una poquita
una poquita cosa que hablamos. In conclusion, we can just see how, from just a little thing, from a little verse that we talked about, how it can go in a lot. Así que si aprendieron o recordaron algo que ya sabían, gloria a Dios. So if you learned something new or you thought that was interesting, glory to God. Dios los bendiga. God bless you. All right, well, we'll sing number 947, and in the Spanish book, 136. 136. 947 and 136. We'll sing the first and last verse, the primero y el última. Jesus is tenderly calling thee home, calling today, calling today. Why from the sunshine of love wilt thou roam, farther and farther away? Calling today, calling today. Jesus is calling, is tenderly calling today. Jesus is pleading, oh, listen to his voice. Hear him today, hear him today. They who believe in his name shall rejoice, quickly arising away. Calling today, calling today. Jesus is calling, is tenderly calling today. Will you pray with me? Father in heaven, we give you thanks again for this time. We're thankful for your word, Father, and pray that we are always looking to your word to grow spiritually, that we look to your word for all answers that we need. And we're thankful for this reminder that we have tonight from Brother Camacho on how it is that we can defend our faith. We're thankful for your word, that it gives us all that we need to defend that faith, to defend the church, Father, all that we need to point others to you, to point others toward your Son, Jesus Christ, through whom we have salvation. Pray, Father, that you would open our hearts and our minds always as we continue to study your word, and that you would help us to grow as you would have us grow, so we can continue to be faithful, to serve you, and to serve others in this community. Father, help us as we go out and open doors, and we go out and teach others about the gospel. Pray these things in your Son's name. Amen. Gracias Dios otra vez más por la oportunidad que has dado esta noche para oír su palabra otra vez. Gracias por su palabra. Es su palabra que nos da la salvación, su palabra que nos guía, que nos protege. Es su palabra que siempre nos va a decir cómo debemos de vivir. La palabra dice el amor que usted tiene por nosotros. Siempre pedimos, Señor, cuando que estás con nosotros, que abres nuestra mente, nuestro corazón, cuando estamos leyendo, aprendiendo de su palabra, que siempre podemos crecer, que siempre estamos pensando también de ir a nuestra comunidad, a todo el mundo, a predicar su palabra a otras personas que todavía no conocen a usted, Señor. Pidamos que siempre nos da la fortaleza de seguir adelante con su palabra y que siempre estamos pensando en la comisión que nos has dado de predicar su palabra a todo el mundo. Pedimos que estamos con cada uno de nosotros hoy en esta noche. Todo esto pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
I'm assuming that's what's in that can.